¿Qué onda, morros? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a platicar sobre un ejercicio bastante interesante que de hecho es el que tenemos por aquí. Y lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es el ángulo de incidencia para el haz que está llegando del aire, de tal forma que la separación entre el haz reflejado y el haz que se transmite, se refleja y vuelve a regresar al aire sea máxima. Y esto va a depender entonces totalmente del ángulo. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues vamos a tener que encontrar una relación entre la distancia de ambos haces y el ángulo de incidencia. Para lograr esto hay que seguir todo un procedimiento, es un ejercicio un poquito laborioso, no del todo complicado si sabemos atacarlo, que es lo que voy a intentar explicar en este video. Además, me gustaría explicar que este es un ejercicio bastante común, tanto en ingenierías, cuando se ve un poquito de óptica en licenciaturas de física, o incluso es un ejercicio muy común en concursos como la Olimpiada de Física. Entonces, si les interesan estos temas, si les interesa aprender un poquito más sobre cómo resolver ejercicios, cómo utilizar todos esos conocimientos que ya tenemos para llegar a la solución de un problema, pues vamos a darle. Este ejercicio consiste en lo siguiente: entra un haz de luz, se refracta debido a que entra en un vidrio con índice de refracción n, no nos dicen su valor, pero nos dicen que es un valor conocido. Entonces, el haz de luz llega desde el aire, se refracta, entonces el ángulo teta respecto a lo normal cambia a ser un ángulo alfa. Y no nada más se refracta, sino que una parte se refleja en el vidrio. Entonces resulta que este haz de luz refractado también alcanza a avanzar hasta la parte inferior del vidrio, rebota y luego vuelve a salir. A mí lo que me gustaría saber es, primero, ¿cuál es la distancia que hay entre estos dos haces de luz? El que se reflejó directamente y el que viene de la reflexión, pero con la parte inferior del cristal que yo encontré, ¿no? Entonces, para eso encuentro una distancia que es S. Y esa distancia, como nosotros sabemos la distancia entre dos rectas, tiene que venir mediante una perpendicular entre ellas. Así es como vamos a conocer la distancia entre dos rectas. El ejercicio no sería mucho más sencillo si solo me pidiera esta distancia, pero no. Lo que me pide es cuál es el ángulo, este ángulo que yo tengo aquí, tal que la distancia S sea la distancia mínima si es que yo conozco el valor n y el grosor del cristal. Entonces, ese problema yo sugerí partirlo en 4 problemas más sencillos. El primer ejercicio sería encontrar una expresión para S en términos de teta, n y d. Es decir, de los valores conocidos. Lo primero que yo puedo fijarme para este ejercicio es en lo siguiente. Como yo aquí tengo un triángulo rectángulo, de hecho puedo trazarlo también aquí, y este ángulo de aquí también va a ser el ángulo alfa. ¿Qué otras cosas puedo notar? Que esta distancia L, aquí le voy a poner L a toda esta distancia, yo también la puedo conocer, porque esa distancia L va a ser justamente esta distancia una vez y esta distancia 2 veces. Tiene que ser la misma porque como acá se refleja, la ley de reflexión me dice que este ángulo tiene que ser el mismo y ángulos opuestos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, esta distancia y esta distancia son iguales entre sí. Entonces, L yo lo puedo conocer a partir de este ángulo alfa. Ahora, algo que es importante notar. Aquí hay un ángulo teta y este ángulo teta más este ángulo alfa que voy a poner aquí suman 90 grados. Pero fíjense que como este de aquí, este ángulo que se forma aquí es un ángulo recto para este triángulo que va de aquí hasta donde empieza la distancia S y donde termina, este triángulo que se formó es un triángulo rectángulo. Este ángulo es de 90 grados, por lo tanto, este ángulo verde más el ángulo que se está formando aquí tienen que ser 90 grados. Por lo tanto, a este de acá no le queda de otra que ser el ángulo teta. Sabiendo eso, vamos a fijarnos en lo siguiente. El coseno de teta, este teta que está aquí es cateto adyacente, es decir, S entre hipotenusa, que es L. Recuerden que la hipotenusa siempre es el lado opuesto
al ángulo de 90 grados. Entonces aquí me quedaría que el coseno de teta es S sobre L. Por lo tanto, S es igual a L coseno de teta. Pero L no es una cantidad que yo conozca. Pues directamente no, pero sí la puedo conocer. Este lado que yo puse aquí en azul, este pedacito de aquí, que es la mitad de L, lo puedo conocer directamente si calculo la tangente de alfa. Vamos a ver por qué. Resulta que la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto, que es, le voy a poner X, sobre el cateto adyacente, que en este caso sería esta distancia que hay desde aquí hasta acá, pero eso es precisamente el espesor. Es decir, eso es precisamente la distancia D. Entonces aquí ya tengo que X, que la tangente de alfa es X entre D. Por lo tanto, X es igual a D por la tangente de alfa. Pero yo sé que S es igual a L coseno de teta. Pero L, este L de aquí, es lo mismo que 2 veces X. Entonces tengo que esto es 2X coseno de teta. O lo que es lo mismo, 2 veces, en lugar de la X pongo el valor que ya encontré, que sería D tangente de alfa por el coseno de teta. Y ya obtengo este resultado. S va a ser igual a 2 veces D por el tangente de alfa coseno de teta. Vamos a ver que aquí yo al partir del problema les decía que tenían que encontrar una expresión para S en términos de teta, del índice de refracción y de la distancia D. Pero aquí aparece un ángulo alfa. Y bueno, ahí es donde entra en acción el inciso B. ¿Por qué? Porque resulta que en el inciso B me dice que encuentre una relación entre teta y alfa. Y esa relación viene precisamente dada por la ley de Snell. Fíjense que tengo que aquí sería N1 por el seno de teta 1 es igual a N2 por el seno de teta 2. Entonces usamos Snell, la ley de Snell. Y eso nos dice que N1 por el seno de teta 1 es igual a N2 por el seno de teta 2. En este caso sabemos que teta 1 es precisamente el ángulo teta, que teta 2 es al que le estamos llamando ángulo alfa, que N1 es igual a 1 porque estamos hablando de que la luz proviene del aire y ese índice de refracción es aproximadamente 1 porque las velocidades de la luz en el vacío y en la atmósfera no varían lo suficiente como para que sea significativo, al menos en esta clase de ejercicios. Y N2 es el índice de refracción del material que estamos considerando, al que le llamamos N. Entonces, al final del día, lo que obtengo es que esto es 1 por el seno de teta igual a N por el seno de alfa. Entonces, si se fijan, aquí pues ya no pongo el 1. Tengo una relación directa entre el ángulo alfa en términos de teta y de N. Ahorita no lo voy a despejar porque no es necesario. Ahora me dicen, inciso C, encontrar cuál es la derivada de alfa respecto a teta. A alguien se le podría ocurrir decir, bueno, lo que yo tengo que hacer es aquí despejar, me quedaría que esto es seno de teta entre n igual al seno de alfa. Y luego derivo todo, bueno, saco el arcoseno de esto, me quedaría el arcoseno del seno de teta entre n. Esto es igual a alfa y luego lo derivo. Pero ese es un camino un poquito más largo que si usamos una derivada, nada más. ¿Qué tendría que hacer? Yo quiero conocer la derivada de alfa respecto a teta. ¿Qué pasa si yo derivo ambos lados respecto a teta? Entonces vamos a resolver el inciso C a partir del inciso B. Lo que yo voy a decir es, bueno, pues derivo ambos lados respecto a la variable que me interesa, que es teta. La derivada respecto a teta del seno de teta es la derivada respecto a teta de n por el seno de alfa. Como ya dijimos, alfa sabemos que tiene una dependencia con teta. La derivada del seno de teta va a ser entonces el coseno de teta. De este lado yo puedo sacar la n de la derivada y me queda esto. Y además
Ahora yo sé que la derivada del seno de alfa es el coseno de alfa. Pero tengo que utilizar regla de la cadena. ¿Qué quiere decir esto? Que además tengo que multiplicar la derivada que acabo de encontrar por la derivada del argumento, es decir, de alfa respecto a teta. Y de aquí, pues únicamente tengo que despejar. Me quedaría que la derivada de alfa respecto a teta es igual al coseno de teta entre el índice de refracción por el coseno de alfa. Listo, ya encontré la derivada de alfa respecto a teta. En una expresión más o menos sencilla. Sin embargo, tengo el ligero inconveniente que sigue dependiendo de alfa. Vamos a ver si esto lo puedo reducir después. Finalmente, el problema original me pide encontrar teta de forma que la distancia sea mínima. ¿Qué nos sugieren hacer cuando tenemos que encontrar problemas de máximos y mínimos? Pues primero encontrar una función o una relación, que es lo que hicimos, entre ambas variables. S, que va a ser mi variable dependiente, y teta, que va a ser mi variable independiente. ¿Dónde la encontré? En el inciso A. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar el máximo y el mínimo? Pues encontrar estos puntos que hacen que la derivada de S respecto a teta sean igual a 0. Listo, y ahora, ¿cómo voy a proceder? Pues muy sencillo. La derivada de S respecto a teta, ya sé que tiene que ser igual a 0, pero antes tengo que encontrarla. Sé que S va a ser igual, es la derivada respecto a teta, listo. Y la derivada de esto, yo sé que el 2 y la D son constantes, los puedo sacar de la derivada y me queda esto. De aquí yo voy a obtener, voy a hacer la derivada que es más fácil primero, esto es un producto de funciones, entonces sería menos la derivada del coseno de teta, que es el seno de teta, por la tangente de alfa, más el coseno de teta por la derivada de la tangente de alfa respecto a teta. Aquí, ¿qué me va a dar? Sería 2 veces la distancia d por menos el seno de teta por la tangente de alfa más el coseno de teta. La derivada de la tangente de alfa, la secante cuadrada. Entonces, la derivada de la tangente de alfa es la secante cuadrada de alfa. Y no debemos olvidar que debemos utilizar regla de la cadena, es decir, la derivada de alfa respecto a teta. Y esto nos podría ocasionar algún problema. Sin embargo, yo ya sé cuánto vale la derivada de alfa respecto a teta. Yo la calculé arriba y es el coseno de teta sobre n coseno de alfa. De aquí vamos a encontrar que esto es 2 veces d por menos el seno de teta, tangente de alfa, más aquí coseno por coseno me da coseno cuadrado, secante cuadrada de alfa, todo entre n coseno de alfa. Ahora, hay algo importante que no debemos olvidar, lo voy a poner por acá por separado. La secante de alfa, la secante de un ángulo, es lo mismo que 1 entre el coseno del ángulo. Entonces, eso que yo tengo ahí lo puedo reescribir de la siguiente forma. 2 veces d por menos el seno de teta, tangente de alfa, más el coseno cuadrado de alfa, entre n, coseno de alfa, y la secante cuadrada va a ser 1 entre el coseno cuadrado de alfa. Entonces, corrigiendo que aquí era coseno de teta por coseno de teta, coseno cuadrado de teta, entonces el resultado que yo obtendría finalmente es este. Listo. Ahora vamos a recordar nuevamente la ley de Snell. De la ley de Snell yo tenía el siguiente resultado, que el seno de teta es igual a n por el seno de alfa. Y vamos a ver cómo podemos utilizar esta información. Bueno, pues yo ya tenía esto, ¿no? Yo ya tenía que la derivada de s respecto a teta es, yo puedo escribir esto así. La tangente de alfa va a ser precisamente el seno de alfa entre el coseno de alfa más el coseno cuadrado de teta
entre n coseno de alfa. ¿Y esto por qué me conviene? Pues me conviene porque de esta expresión que yo tengo acá arriba, sé que el seno de alfa es lo mismo que el seno de teta sobre n. Entonces, donde quiera que yo vea seno de alfa, lo puedo sustituir por el seno de teta sobre n. Entonces, aquí me queda esta expresión. Menos seno de teta por el seno de teta entre n coseno de alfa. Lo único que hice fue sustituir en lugar del seno de alfa, poner seno de teta sobre n, para obtener esa expresión. Y fíjense que aquí esta n es factor común, aparece aquí y aparece aquí. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. Entonces al factorizar me va a quedar 2d sobre n. Y ahora, ¿qué podemos hacer con esa expresión? Obtenemos entonces al factorizar que esto es 2d entre n por el coseno cúbico de alfa, igual que multiplica a menos el seno cuadrado de teta. ¿Por qué valor tengo que multiplicar el seno cuadrado para obtener este de acá abajo? Pues necesitaría que multiplicar un coseno cuadrado de alfa, de modo que cuando este coseno cúbico entre, abajo me quede un coseno como tenía inicialmente. Y acá me queda el coseno cuadrado de teta. Y ahora, ¿eso cómo lo cambio? Porque yo quiero que todo me quede en términos del ángulo teta. Pues muy sencillo. Aquí me queda menos seno cuadrado de teta. El coseno cuadrado de alfa lo puedo escribir así, como 1 menos el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de teta. Listo. Y esto me beneficia porque yo ya sé que el seno cuadrado de alfa va a ser igual a ¿quién? Entonces seno cuadrado de teta por 1 menos el seno de alfa es seno de teta entre n, el seno cuadrado de alfa va a ser seno cuadrado entre n cuadrada. Cierro el paréntesis. Entonces aquí me queda 2d entre n coseno cúbico de alfa menos seno cuadrado de teta por 1, me queda menos seno cuadrado de teta. Menos por menos me queda más, seno cuadrado por seno cuadrado, seno a la cuarta de teta entre n cuadrada más el coseno cuadrado de teta. Y vuelvo a utilizar la identidad trigonométrica de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Para obtener lo siguiente. Coseno cuadrado de teta es 1 menos seno cuadrado de teta. Y aquí me fijo que menos seno cuadrado de teta y menos seno cuadrado de teta me queda menos 2 veces seno cuadrado de teta más 1. Entonces, ahora puedo factorizar esta n cuadrada. Y voy a obtener que esto es 2d entre n al cubo coseno cúbico de alfa por el seno a la cuarta de teta menos 2 por n cuadrada por el seno cuadrado de teta más n cuadrada. Y listo. Ahora si se fijan, entonces ya tengo que esto es la derivada de s respecto a teta. Y hay un pequeñísimo problema, que aquí va a depender también de este ángulo alfa. Pero, afortunadamente, yo estoy buscando los puntos críticos en este momento. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito que todo esto sea igual a 0. Y para que todo eso sea igual a 0, va a resultar que o esta parte del producto es igual a 0, o lo que está dentro del paréntesis es igual a 0. Entonces, voy a probar esta idea. A lo mejor yo necesito estos ángulos teta que hacen que esta ecuación sea igual a 0. Y en este punto se ve como una ecuación bastante complicada, pero yo puedo hacer un cambio de variable. Yo puedo decir, ¿qué pasa si la x es igual
al seno cuadrado de teta. Pues si sustituyo me quedaría que esto es x cuadrada menos 2 veces n cuadrada por x más n cuadrada igual a 0. Y ahora, ¿cómo resuelvo esa ecuación? Entonces, utilizando la fórmula general, vamos a obtener que x es igual a menos b. Bueno, primero a es igual a 1, b es igual a menos 2n cuadrada y c es igual a n cuadrada. Entonces, x sería igual menos b, sería 2n cuadrada. Más menos la raíz de b cuadrada, menos 2n cuadrada al cuadrado, menos 4 veces a por c. A vale 1, c vale n cuadrada. Entre 2 veces a, es decir, aquí me queda un 2. Esto va a ser 2n cuadrada más menos raíz de 4 veces n a la cuarta menos 4n cuadrada sobre 2. Fíjense que aquí lo que está dentro de la raíz puedo factorizar un 4n cuadrada. Entonces aquí me quedaría un n cuadrada menos 1. Y aquí en 2. Listo, entonces factorizamos un 4n cuadrada. Después de factorizarlo me queda de esta manera. Y adentro de la raíz me queda 4n cuadrada por n cuadrada menos 1. Ahora yo puedo utilizar la propiedad de las raíces, que me dice que esto es la raíz de 4n cuadrada por la raíz de n cuadrada menos 1 sobre 2. Y entonces aquí me quedaría 2n cuadrada más menos 2n raíz de n cuadrada menos 1. Todo esto sobre 2. Fíjense que puedo factorizar un 2 y luego se me va a eliminar con el 2 de abajo. Por lo tanto, el resultado final sería n cuadrada más menos n raíz de n cuadrada menos 1. Nada más. Ese sería el resultado. Tengo dos opciones, ¿no? Entonces, voy a tener que esto pasa para x1 igual a n por n más raíz de n cuadrada menos 1 y x2 que va a ser igual a n por n menos raíz de n cuadrada menos 1. Listo. Entonces, regreso a mi variable original que era seno cuadrado de teta. Y de aquí ya me voy a fijar cuáles eran mis posibles opciones. Porque el seno cuadrado de teta va a ser igual a n por n más n cuadrada menos 1. Me quedaría de esta forma. Bueno, las dos opciones voy a poner de una vez. Sería más menos. Ahora tendré que sacar la raíz y luego observar cuáles son las posibles soluciones que yo puedo tener. Esa parte ya queda para que ustedes la analicen y revisen cuáles son, dados los valores de n que se pueden tener, o sea, cuál es el valor más chiquito que puede tener n, cuáles serían los posibles valores para teta.